Muy bien, vamos a ir a la palabra entonces y vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos juntos. Esto viene porque le pregunté a Marcia y Kelso si tenían un libro favorito o libro que querían que estudiáramos próximo y mencionaron el libro de Romanos. Y como no lo hemos hecho todavía, pues dije, muy bien, vamos a empezar a estudiar el libro de Romanos. Libro fascinante, un libro... se podría decir introductorio a la fe, aunque es una introducción grande, pero esta epístola tiene varias cosas que le hace diferente a las demás epístolas en el Nuevo Testamento. Romanos no fue escrita a una iglesia que conocía a Pablo de antes. Bien, Pablo no había estado en Roma nunca o por lo menos no conocía a la iglesia de Roma cuando escribió la epístola de Romanos. Está escribiendo a extranjeros, y eso lo explica aquí en el primer capítulo. Pero además no está escrito en respuesta a un problema o a circunstancias específicas en la iglesia. En muchas de las otras epístolas, Pablo había oído noticias de una iglesia conocida a él y les escribía para corregir faltas y problemas, etcétera. Problemas doctrinales y temas que habían en la iglesia, y era la forma de Pablo de pastorear un poco desde lejos, ¿no? En este caso no, y por eso el libro de Romanos es información general, es casi como un curso académico tratando del Evangelio. El tema principal, desde luego, es el Evangelio, la salvación y los efectos del Evangelio en la vida después de ser salvo. ¿Bien? De capítulos del 1 al 11 tratan de la salvación en sí, la doctrina de la salvación, 11 capítulos hablando de lo que significa ser salvo, que es mucho, ¿no? Como digo, Pablo entra en profundidad a lo que es la salvación. No debe de quedar ninguna duda de cómo ser salvo, qué es ser salvo, cómo somos no debería quedar duda en cuanto a la salvación después de estudiar 11 capítulos de Romanos. Si queda duda, lo he hecho yo fatal, ¿bien? Porque Pablo lo trata todo. Y después del capítulo 12 en adelante, pues Pablo habla de temas prácticos, ¿bien? Cómo debería vivir un cristiano, o cómo se describe la vida de un cristiano. Así que todo el libro muy práctico y muy importante, porque si hay una cosa que tiene que tener claro el creyente es la salvación, ¿no? Cómo ser salvo y qué significa ser salvo, y justamente de eso trata este libro. Así que yo creo que va a ser un tiempo provechoso, espero que disfrutemos todos. Yo he enseñado la segunda mitad de Romanos, pero no he enseñado la primera aún, así que será mi primera vez también, yendo así versículo por versículo a través del libro. Bueno, vamos a empezar orando, ¿bien? Y después hoy hacemos un poco de introducción a este libro. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado hoy para venir, para estudiar tu palabra. Pido que bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente y pido que nos enseñes, Señor, un poco acerca de ti hoy. Guíanos y queremos que tú seas glorificado en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, Pablo, deudor por el Evangelio, llegaremos un poquito a ese título más adelante, de lo que significa. Pero, a modo de introducción, pues empezamos. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Imagínate si tuvieras que escoger tu introducción, tu CV, no es realmente un CV, ¿no? Pero, ¿cómo te introducirías a gente que no conoces? Evidentemente, Pablo sabe que está hablando con creyentes, pero, o sea, si tú tuvieras que resumir quién eres, ¿qué dirías? Soy David el fontanero, o cogerías tu trabajo, cogerías tu familia, tu apellido, hablarías de dónde eres, o tu nacionalidad. ¿Cómo te identificarías? Pablo se identifica de esta forma. Bien, Pablo como siervo de Jesucristo. Siervo, especialmente en tiempos antiguos, yo creo que siervo nunca tiene una connotación positiva, ¿verdad? Pero especialmente en tiempos de Pablo, un siervo, pues, era muy semejante a un esclavo. Realmente no hay diferentes palabras para siervo y esclavo. Son personas que deben su tiempo, sus vidas, sus energías a otra persona. Como que no tienen autonomía propia.
Algo que, pues, desde luego en nuestra cultura moderna hoy en día, pues está fatal, ¿no? Todos deberían tener libertad personal, libertad propia, por lo menos a menos que estén sufriendo las consecuencias de haberle hecho daño a algo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero Pablo no se identifica como libre, sino como siervo. Bien, Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol simplemente significa mensajero o representante de Dios. A veces hay mucho... a veces la gente lucha en cuanto a esa palabra misma. Hay iglesias que usan el término apóstol y para el pastor tal, le llaman el apóstol tal o lo que sea. A ver, es una palabra griega, no es palabra de nuestro idioma. Y después, Pablo enseña que había un rol, o sea, que la palabra apóstol o el título apóstol fue un título designado para un par de personas específicos. Pablo no suele usar apóstol para hablar por general a todos. Bien, Pablo suele usar la palabra apóstol para hablar de los 12 apóstoles. Bien, los 12 específicamente escogidos por Dios para llevar el evangelio y los que escribieron en gran parte de la Biblia. Pero, como digo, es una palabra en sí. Bien, Pablo aquí simplemente está diciendo, yo soy enviado por Dios, soy siervo, soy enviado para una tarea. Eso es lo que significa apóstol. ¿Y cuál es la tarea? Dice, y soy apartado para el evangelio de Dios. Evangelio, que significa, literalmente en griego, es simplemente buenas noticias. ¿Bien? Buenas noticias o buenas nuevas. Evangelio significa, pues, algo que quieren escuchar todos. O sea, algo bueno de escuchar para cualquier persona. Si... a ver si cojo un ejemplo que no sea de guerra o algo así. Si el pueblo está en sequía, o sea, si el pueblo está pasando un tiempo de crisis y se ha quedado sin agua y llegan noticias de fuera diciendo que está cayendo agua, está cayendo lluvia, está cayendo y vamos a tener agua muy muy pronto, eso serían buenas nuevas, ¿verdad? O sea, independientemente de cómo se reciban, son buenas noticias para todos. Bien, la idea es eso. El Evangelio, Pablo es portavoz de buenas noticias de parte de Dios. Bien, y así se identifica. Pablo es primeramente eso. Y Pablo justamente tenía un currículum vitae tremendo. Bien, Pablo era muy erudito, era fariseo, romano, era judío y además romano por nacimiento. Pablo tenía un montón de cosas del cual podría haber, que podrían haber servido para definirle, ¿bien? Pero Pablo no, o sea, lo único que le importa a Pablo o lo que le define a Pablo es, soy un siervo de Cristo llamado para compartir el Evangelio, ¿bien? Y yo creo que debería servir eso como introducción para todos nosotros. Si eres un cristiano, debería ser la mejor forma de describirte este versículo, ¿bien? Simplemente un siervo de Jesucristo llamado a compartir el Evangelio. Para eso estamos aquí. Si Dios quisiera compartir el Evangelio sin nosotros, lo podría haber hecho. Si Dios quisiera simplemente redimir a personas, salvarles del pecado y llevarles al cielo, podría haberlo hecho. Pero Dios ha escogido salvar a personas, como tú y como yo, con el propósito de que nosotros comunicamos el Evangelio. Bien, específicamente para eso estamos aquí. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Lo mencioné creo que en Efesios. Pablo, aunque leemos la Biblia en versículos cortos, pero Pablo a veces habla en una frase que dura 10 versículos. Así que es muy bueno tener las Biblias abiertas, leyendo de Pablo, porque constantemente está refiriendo a ideas de antemano. O sea, tienes que tener un párrafo entero en el cerebro para seguir el hilo de lo que está haciendo. Bien, así que bueno, una recomendación específicamente para las epístolas. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bien, el Evangelio
que fue prometido por Dios de antemano desde hace milenios. Bien, leímos antes en Crónicas, ¿no? Donde, o sea, la historia de los judíos están rechazando el mensaje de los profetas. ¿Cuál fue el mensaje de los profetas? El mensaje de salvación. Bien, el mensaje específicamente que va a venir un Salvador. Hay que arrepentirse. Pero, como vimos en el Antiguo Testamento, se rechazó ese mensaje y a lo largo de la historia se ha rechazado el mensaje de Dios. Pero eso no quita de que Dios había prometido desde Adán y Eva las buenas nuevas, o sea, lo que es el Evangelio. El Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿bien? O sea, por la Biblia, antes de los tiempos de Pablo, acerca de qué. Las buenas nuevas son acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es, ¿qué es el Evangelio? Es el Señor Jesús, ¿no? Las noticias de Jesús. No hay que complicarse para intentar definir lo que es el Evangelio. El Evangelio son las noticias de Jesús. ¿Quién es y qué hizo? Bien, hablar de Jesús, eso es el Evangelio. Que era del linaje de David, según la carne. Bien, aquí vamos a entrar a un tema de doctrina muy importante. Bien, Pablo dice, Jesús fue humano por el linaje de David. Bien, esto, ¿por qué lo dice? Porque el Antiguo Testamento siempre identificaba al Mesías como hijo de David. ¿Vale? A lo largo del Antiguo Testamento, todas las promesas acerca del futuro eran de un descendiente de David que iba a reinar. Eso era la forma de describir al Mesías. Bien, y Jesús fue descendiente de David, según la carne, dice, versículo 4, y fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu. O sea, según la carne, descendiente de David, según el Espíritu, hijo de Dios. Bien, o sea, además divino. Pablo aquí, enseñando muy firmemente una doctrina que se debatiría los próximos 2000 años. Hasta el día de hoy se debate. ¿Bien? Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús. ¿Bien? Aunque jueguen un poco con las palabras para intentar decir que sí, pero no creen que Jesús es Dios. ¿Bien? Lo que enseña Pablo desde el inicio. Hubo argumento acerca de este tema por los próximos, por los próximos 2000 años. ¿Bien? Hubieron diferentes concilios donde se habló de la naturaleza de Jesús y si decidir o no qué exactamente fue Jesús. Bueno, Pablo lo dejó claro desde el inicio. ¿Bien? Según la carne, hijo de David, según el Espíritu, hijo de Dios. ¿Bien? Con poder y demostrado por ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Demostró su divinidad de una forma que no tiene argumento. O sea, no hay forma de discutirlo. Jesús resucitó de los muertos. No le resucitó otro. Bien, no es como que Jesús sí que resucitó otras personas durante su ministerio. No. Jesús no le resucitó otra persona a Jesús, sino que Él mismo resucitó de los muertos, demostrando que Él no es humano simplemente. Un humano está atado a las consecuencias de la muerte, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene un reloj que va contando y se va desmontando nuestro cuerpo poco a poco, ¿verdad? Consecuencias del pecado. Pero Jesús no era sujeto a la muerte. Bien, pues fue crucificado, como dice la Biblia, entregó su vida, no es que le mataron contra su voluntad, entregó su vida y demostró su deidad resucitando de los muertos. Esto es la prueba irrefutable de que Jesús es divino. Bien, no hay que ir más allá de la resurrección. En eso anclamos toda nuestra fe. Bien, no hay hasta el día de hoy ningún argumento razonable en contra de la resurrección de Jesús. Bien, es imposible, o sea, se puede negar, muchos lo niegan, ¿no? Pero no hay argumento que pese en contra de la resurrección de Jesús. Jesús fue una persona histórica que murió, atestado por muchos testigos, murió, atestados por muchos testigos, resucitó en la carne. Y bien, sobre esto se basa, se basa la fe en el Evangelio. Bien,
que Jesús, que fue hijo de David por la carne, fue hijo de Dios según el Espíritu, pues eso, demostrado por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos que la gracia y el apostolado, vamos a parar ahí, a través de Jesús recibimos, Pablo dice dos cosas, la gracia es favor inmerecido, ¿bien? Esto lo desarrollará más adelante, hablando más del pecado y lo que merecemos por el pecado, pero Pablo está aquí introduciendo, diciendo, Dios nos ha dado gracia, favor inmerecido, no merecemos todo lo bueno que Dios nos ha dado, ¿bien? El mundo dice que sí, el mundo dice que te mereces mucho más de lo que recibes, la Biblia dice que no, que merecemos la muerte por nuestro pecado, pero tenemos gracia de parte de Dios, tenemos a Dios que nos da y nos promete bendiciones más allá de nuestra imaginación por su gracia. ¿Y por quién recibimos la gracia? Y el apostolado, ya hablamos de lo que significa apóstol, ¿verdad? Apostolado es la comisión de hablar, la comisión de ir y predicar, testificar, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bien, básicamente Pablo dice aquí, mandado con el propósito de obedecer lo que Dios nos ha mandado. O sea, Pablo está sujeto a su apostolado, está sujeto a la orden de Dios de ir a predicar su fe, lo que él acaba de decir del Señor Jesús y la resurrección, de predicar eso en todas las naciones por amor del nombre de Dios. Bien, ahí Pablo define lo que es su meta en la vida, compartir su fe con las naciones. Y eso es lo que hace Pablo. Muy bien, Pablo visitó un montón de naciones predicando y empezando iglesias y pues, lo tenemos todo escrito en el libro de Hechos, y lo hizo en obediencia a su apostolado, ¿bien? En obediencia a la orden de Dios. Bien, recordar que nosotros también tenemos un apostolado, literalmente somos enviados, ¿bien? Aunque no usemos el título de apóstol, no somos entre los 12 apóstoles, bien, pero somos enviados por Dios con el mismo mandato, la misma gran comisión está sobre nosotros, ¿no? Y podemos ser obedientes o no obedientes. Hay cristianos obedientes y hay cristianos no obedientes, bien. Debemos de ir y cumplir nuestra función aquí en la tierra, que es de compartir la fe en todas las naciones. Y si tú no tienes la oportunidad de viajar a todas las naciones, Dios no tiene a todos escogidos para ir a otras naciones, pero empezar con tu nación, o sea, empezar en tu círculo de influencia, por amor de su nombre. Bien, Pablo está haciendo esto en amor, o sea, está haciendo esto en reacción a la gracia que leímos antes, en reacción a lo que Dios ha hecho por él. Entre las cuales estáis también vosotros. Todo esto para llegar a Roma. Bien, Pablo va a decir, mi apostolado, mi comisión es ir a predicar a todo el mundo. Y vosotros estáis allí también, o sea, incluido vosotros. Recuerda que Pablo no ha estado nunca en Roma, todavía no ha conocido a los hermanos en Roma. Seguramente la iglesia de Roma se empezó por judíos que vendrían a Jerusalén, que fueron salvos en Pentecostés o en estos tiempos, y volvieron a Roma. Quizás hubieron otros apóstoles, pero antes de Pablo, o sea, hubieron pocos que vinieron antes de Pablo. Pero la iglesia se formó, hubo un grupo de hermanos en Cristo, gente que creía en Jesús, aunque estaban en Roma muy separados de Jerusalén, el mapa. Igual tendría que haber puesto mapa en el PowerPoint, pero se me olvidó. Bien, pero Roma, sabéis dónde está, y Israel creo que sabéis dónde está bastante lejos. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo está hablando a cristianos, bien, a gente llamada por Cristo. Vamos a desarrollar mucho más también este tema del llamado, que significa ser llamado para ser de Jesucristo, pero Pablo les identifica así a su audiencia. ¿Bien? Vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lo repite aquí, ¿bien? Pablo no está escribiendo a todos los romanos, está hablando a los llamados en Roma, o sea, los cristianos en Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, que desea Pablo, dice gracia y paz a vosotros. Esto es su
su introducción típica, ¿no? Es como suele empezar sus cartas. Bien, simplemente está deseando que Dios les dé gracia y paz. Viven en tiempos tumultuosos. Si pensamos que hoy es tumultuoso, pues también en los tiempos de Pablo lo era, ¿bien? Y quizás más en muchos sentidos. Pablo les deseaba gracia, bendición de Dios y paz en tiempos difíciles. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ya ha identificado a Jesús como Hijo de Dios, o sea, divino atestado por su resurrección, ¿no? Y también como persona separada a Jesús, ¿no? O sea, aquí ya nos está dando algo del concepto de la Trinidad aquí. Bien, ha identificado a Jesús como Dios, pero habla aquí por separado de Jesús y Dios Padre. Versículo 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, pero con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que dice Pablo: vosotros tenéis un testimonio bueno. La palabra aquí fe, quizás se debería traducir fidelidad. Las palabras fe y fidelidad son la misma palabra en griego. Bien. Y fe no es algo que se divulga, no es algo que se puede... O sea, la fe que tiene una persona se puede compartir de ello, pero es difícil que otros vean la fe de uno, ¿no? Así que por eso igual mejor traducido la fidelidad, que es vivir en fe, o vivir por fe, ser fiel a lo que Dios quiere, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que vosotros tenéis un testimonio bueno. No sois como quizás los corintios, que tenéis un montón de problemas en la iglesia, hay inmoralidad en la iglesia, tenéis un testimonio asqueroso. ¿Bien? No, Pablo está diciendo, vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras partes se habla de la fe o la fidelidad de los hermanos de Roma. Qué bien, ¿no? Imagínate que fuera así. Imagínate que en el resto de España se hablara, quizás entre círculos cristianos, quizás incluso entre conversos, ¿no? Pero se hablara de la fe de los hermanos del puerto. No lo hacemos por eso, por supuesto, ¿no? Pero sería lo ideal, sería lo que esperaríamos, ¿no? Pues Pablo dice, vosotros se habla de vuestra fe en todo el mundo. Pablo yo creo que a la vez está siendo cortés, o sea, está hablando bien, pero Pablo no está mintiendo tampoco. Bien, o sea, Pablo está diciendo la verdad, además de, pues esto es parte de la introducción. Da gracias a Dios porque ya tenéis un testimonio bueno, tenéis un testimonio de fe, de fidelidad entre los demás del mundo. Dice por todo el mundo. Saber hasta dónde llegó el testimonio de los hermanos de Roma. No sabemos más de esto. Pero obviamente se conocía de la iglesia de Roma. Pablo lo conocía de oídas y otros también. Dice, porque testigo me es Dios. Esta es frase que se usa mucho en la Biblia, ¿no? Pablo simplemente está diciendo, porque atesto que Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, esa frase, sirvo en el espíritu, la idea es, no sirvo en obra simple, no sirvo en apariencia, que hay muchos religiosos, en todos los tiempos han habido religiosos en apariencia, pero de espíritu son unos despreciables. Bien, ¿no? Pablo está diciendo, testigo me es Dios, a quien sirvo al 100%, con mi corazón, con mi espíritu, con todo. Bien. En el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, yo oro por vosotros sin cesar. No sé si igual todos los días. Bien, no sé cuán a menudo es sin cesar. Pero Pablo decía, sabéis que yo oro por vosotros. Lo he tocado sin querer. Yo oro por vosotros siempre. Estáis muy presentes en mis oraciones. Yo me imagino que Pablo oraba por muchos otros hermanos también. ¿Bien? Una cosa que siempre me gusta es cuando Iñaki pide oración por las demás iglesias alrededor, ¿no? Porque es lo que hacía Pablo. Pablo oraba por las demás iglesias. Y en este caso ni siquiera conocía personalmente a los romanos. O sea, no eran
contactos personales suyos. Él oraba por el testimonio de la iglesia en Roma, que ellos fueran eficaces para compartir el Evangelio, aunque no les conocían. Dice, sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, y que ora y roga que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, ¿qué está orando Pablo? Que Dios le permita ir a visitarles. Tiene esas ganas, Pablo. ¿Bien? Ahora, ahora vamos a ver el por qué. Pablo da un poquito de por qué quiere visitarles, ¿no? Pero Pablo simplemente desea verles, desea ver a sus hermanos, tiene esas ganas de ir a visitar a sus hermanos. Está orando por la voluntad de Dios. Esta palabra voluntad, o esta idea aquí, es una frase en griego que no se puede traducir literalmente al español. Hay mucho aquí que hay que un poco adaptar para que se entienda en español. Pero Pablo está hablando literalmente de que se abra una puerta o sea, que Dios abra una puerta para que vaya a visitaros. O sea, lo vemos en la frase voluntad de Dios, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es, yo quiero visitaros, pero Dios me lo tiene que permitir. O sea, yo quiero, pero como dije en el versículo 1, soy siervo de Dios, no soy libre de tomar mis propias decisiones. Estoy orando que Dios me abra una puerta para ir a visitaros. Es lo que está comunicando. Y es uno de los temas principales aquí al principio.